Hola, 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 espero que estés bien. El día de hoy vamos a tratar de terminar el eje temático de números desde la pregunta 7 a la pregunta 18 para las preguntas de la admisión a la Fuerza de la Armada de la Marina. Así que vamos allá sin demora. Vamos a las preguntas. Continuando con la pregunta número 7, que es operatoria con números racionales con fracciones, pero sin paréntesis. Recordemos que para resolver este ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es primero recordar por Papo Mudas, va a aparecer en pantalla ahí, ¿cierto? Lo que debemos hacer con Papo Mudas, que son los paréntesis, las potencias, multiplicación, división, suma o resta de izquierda a derecha, y lo primero que aparezca de izquierda a derecha es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a partir primero que todo transformando, eso sí, esta expresión menos 3 enteros 3 quintos, que es una fracción mixta, a una fracción impropia. Recordemos que una fracción mixta es aquella que está conformada por la suma de un número entero por una fracción. Lo que vamos a transformar es entonces 3 enteros 3 quintos. Va a aparecer ahí en pantalla cómo se transforma, para que recordemos, cómo se transforma de fracción mixta a impropia. Y ahora procedemos a transformar 3 enteros 3 quintos sería igual a ¿qué? A 3 por 5, 15, más 3, que es el numerador, 18, 18 quintos. Ahora lo que acabamos de obtener lo escribimos acá, menos 2 tercios más 5 sextos por menos, porque había un menos acá, menos 18 quintos. Continuando, lo que tenemos que hacer ahora es, por Papo Mudas, multiplicar las fracciones. Porque de izquierda a derecha lo primero que se hace es multiplicar y después sumar o restar. Para multiplicar fracciones va a aparecer ahí en pantalla. Lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero sería recomendable, eso sí, primero simplificar de arriba hacia abajo o en diagonal aquellas expresiones que son divisibles entre sí. Por ejemplo, podemos simplificar en forma diagonal de izquierda a derecha, ¿cierto? El 5 con el 5 se eliminan, entonces se simplifica por 5 y eso nos da 1, porque 5 en 5 1. Y el 6 con el 18 se pueden simplificar por 6. Entonces 6 en 6 serían 1 y 18. 6 en 18 serían 3. Entonces nos quedaría menos 2 tercios más por menos menos 1 partido 1 por 3 partido 1. O simplemente habríamos multiplicado hacia el lado, ¿cierto? 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1. Es decir, menos 2 tercios, 1 por 3, 3 y partido 1, menos 3 partido 1. Ahora, para ir finalizando el ejercicio, recordemos que para sumar o restar fracciones debemos realizar 3 pasos. Paso número 1 aparece ahí en pantalla. Tenemos que determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso, si no lo recuerdan, se hacía con la tabla del mínimo común múltiplo, aunque aquí no es necesario, porque como cuando 1 es el denominador y 3 en este caso 3 es cualquier otro número, el denominador es el otro número, en este caso sería 3. Paso número 2, vemos cuántas veces cabe el mínimo común múltiplo en cada denominador y lo que nos da lo multiplicamos por su respectivo numerador. En otras palabras, 3, ¿cuántas veces cabe en el 3? 1 por 2, 2, pero con el menos de acá, menos 2. 1, ¿cuántas veces cabe 1? ¿Cuántas veces cabe en el 3? 3 por 3, 9. Solamente una corrección de lo que dije, se ve cuántas veces cabe cada denominador en el mínimo común múltiplo. Ahora, como los dos signos son negativos, tenemos que simplemente sumar y conservar el signo menos, sería menos 11 tercios. Pero la respuesta, si nos damos cuenta, están todas mixtas, excepto la alternativa D, que no coincide. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es transformar
menos 11 tercios a fracción mixta. Para transformar 11 tercios a una fracción mixta, simplemente dividimos 3, ¿cuántas veces cabe en 11? 3. 3 por 3, 9. Para llegar a 11, 2. Y acá lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Que el cociente, 3, vendría a ser el número entero. El resto se convierte en el numerador de la fracción. Y el 3 es el denominador, se conserva como denominador. Pero como era negativo, sería menos 3 enteros, 2 tercios. Alternativa A. En la pregunta número 8 tenemos operatoria en los números racionales, pero con paréntesis. Como ya hemos apreciado en varios ejercicios, para resolver problemas con paréntesis, lo que tenemos con paréntesis, lo primero que hay que aplicar es papo-muda. Y en este caso aplicamos la resolución del primer paréntesis que dice 1/2 menos 1/3. Recordando en la suma o resta de fracciones, primer paso, determinar el mínimo común múltiplo, en este caso de 2 y 3, que es 6. Luego, segundo paso, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 6? Es decir, vamos a ver cuántas veces cabe cada denominador en el mínimo común múltiplo. 2 en 6, 3. Y lo que nos da lo multiplicamos por su numerador correspondiente. 1 por 3, 3. Menos 3 en 6, 2. Por 1, 2. Esto nos daría 3 menos 2, un sexto. Bajamos los signos de división, porque ahora vamos a trabajar el paréntesis derecho. Y por papo-mudas, recordemos, primero se resuelve la multiplicación o división y luego las sumas y restas. Para multiplicar, recordemos que se hacía hacia el lado, pero si se podía simplificar, cuando habían números que eran iguales o habían números que eran simplificables entre sí, cuando tenían un divisor común, en este caso, acá podemos simplificar por 4, entonces acá nos queda 1 y 1, porque 4 en 4, 1. Entonces multiplicamos el lado. 1 por 1, 1. Y 1 por 3, 3. Menos 1/2. Y si observamos la expresión de la derecha, lo que obtuvimos ahora es equivalente al de la izquierda, solamente que cambian los signos. Por lo tanto, esta expresión de la derecha es el inverso aditivo de lo que vamos a tener en la izquierda, que va a dar menos un sexto. Pero, si lo desean el paso a paso, mínimo común múltiplo sería 6. 3, ¿cuántas veces caben 6? 2. Por 1, 2. Menos 2 en 6 serían 3. Por 1, 3. ¿Te fijas? Entonces, 2 menos 3 menos 1 manda el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso el 3. Y quedaría menos un sexto. Por eso se obtenía el inverso aditivo. Ahora, sabemos que la división es la primera por la segunda invertida, pero no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque el número de acá, un sexto es lo mismo que el de un sexto, solamente que acá es negativo. Es como si yo dijera A dividido en A, obviamente con A distinto de 0. A dividido en A es 1. Entonces en este caso A es un sexto y A es un sexto también. Pero como está negativo, va a ser menos 1. Por lo tanto el resultado final es simplificar todo y eso da menos 1. Alternativa D. Pregunta número 9, ahora con enunciados verbales. Dice, en un colegio de 1400 estudiantes, un cuarto de ellos usan lentes. Si 3/7 de los que usan lentes son hombres, ¿cuántas mujeres usan lentes? Para poder comprender este ejercicio, observemos lo siguiente. Si nosotros formamos esto con una fracción, es decir, los 1400 estudiantes, que son los 4 cuartos, el total de personas, lo dividimos en cuartos. Y el cuarto que está pintado en verde, que representa a la gente que usa lente, es la cantidad de personas que tenemos que nosotros calcular. ¿Cómo? De la siguiente manera. 1400 lo tenemos que multiplicar por un cuarto. Es decir, en otras palabras también sería lo mismo que 1400 dividirlo por 4. Pero lo vamos a representar así para después verlo en la otra parte del ejercicio, cuando saquemos cuántas son las mujeres que usan lente. Entonces, 1400 por 1, 1400. Ahora dividimos por 4 y nos da lo siguiente. 4 en 14 serían 3. 4 por 3, 12. Me sobran 2. 4 en 20 serían 5. 4 por 5, 20. No me sobra nada. Y 4 en 0, porque no hemos terminado la división, serían 0. Y da exacto. Eso quiere decir que cada cuarto aquí tiene 350 personas. Pero
nos interesa solamente el cuarto que usa lentes. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Esos 350 personas que usan lentes, lo vamos a pensar que ahora se divide en séptimos. ¿Y por qué se va a dividir en séptimos? Porque dice que 3 séptimos, es decir, ese cuarto que representaba 350 personas, ahora lo dividimos en séptimos, solamente esa parte, ese grupo, porque un 3 séptimos de las personas de las 350 usan lente, es decir, son hombres, estos 3 séptimos que están marcados acá con azul. Si estos 3 séptimos son hombres y usan lentes, es decir, el otro grupo son las mujeres, que sería la fracción restante, 4 séptimos, ya que al sumar 3 y 4 nos da 7, nos da el total de séptimos que hay aquí. Por lo tanto, para calcular cuántas son las mujeres que usan lentes, el total de personas que usan lentes son 350. Lo dividimos por 7 porque el grupo de personas está dividido en séptimos. 7, ¿cuántas veces cabe en el 35? Serían 5. No nos sobra nada, pero todavía tenemos que sacar 7 en 0, 0. 50. Eso quiere decir que cada séptimo tiene acá en su interior a 50 personas. Para finalizar el ejercicio tenemos que ver que el grupo de mujeres tiene 4 séptimos, es decir, como cada séptimo son 50, hay que multiplicarlo por 4 para sacar el total de séptimos que hay ahí, que son 4 séptimos. 50 lo multiplicamos por 4 y eso nos da 200, es decir, el grupo de mujeres que usan lentes son 200 personas. Alternativa B. Pregunta número 10. ¿A qué fracción corresponde la parte sombreada de la figura? Acá esta pregunta tiene un problema. No tiene solución. O sea, sí. Voy a colocar ahí en pantalla la pauta de la guía de números de esta prueba. Y se ve en pantalla que dice que la pregunta número 10 tiene como respuesta la letra C. Pero para que realmente sea la letra C, tendría que pasar otra cosa que vamos a mirar al tiro. ¿Cómo tendría que ser realmente la figura? Porque realmente, así como está esta figura, así tal cual, si nosotros dice cuál es la parte sombreada tiene que ser la de color verde en este caso, nos damos cuenta que la figura está hecha, está dividida, cada entero está dividida en octavos. Eso quiere decir que si estamos viendo la parte sombreada, solamente tenemos pintada 3 partes de todos los octavos que hay. Aquí hay. Entonces, por lo tanto, la respuesta final sería 3 octavos. Que no coincide con ninguna de las alternativas. Ni aún así todavía logrando amplificar, por ejemplo. Y que de hecho no tendría por qué ser amplificado, porque el ser amplificado daría una fracción equivalente, que no corresponde a 11 octavos. Para que sea 11 octavos, que es la alternativa C, que dice la respuesta, la pregunta, dice la alternativa. Para que sea la letra C, que es la respuesta a esta pregunta, el dibujo debiese ser así. Ese es el verdadero dibujo de este ejercicio corregido. Que en este caso entonces sería, aquí como está dividido en octavos, esto está completo, esto sería 8 octavos, más los 3 octavos que tenemos en la parte derecha. Como los denominadores son iguales, se conserva y solamente se suman los números de arriba, los numeradores, 8 más 3, 11. Y ahí sí es la alternativa C. Problema 11 de proporcionalidad con enunciado. En este caso proporcionalidad directa. Dice, en un balneario asisten normalmente 800 personas, donde cada uno paga 5.000 pesos. Si en un día asisten al balneario la cuarta parte de las personas que habitualmente asiste, entonces, ¿cuánto dinero se recaudó en ese día? Esto es muy similar al tema del problema de los lentes, ya que lo vamos a representar con fracciones, en forma gráfica. Si el total de personas que asiste normalmente son 800 personas, pero en esa ocasión, un cierto día, solamente asistió un cuarto, que es la zona pintada en verde, eso quiere decir que para calcular dicho valor de ese cuarto de persona, el total 800, tenemos que multiplicarlo por un cuarto, o lo que ya sabemos es equivalente a 800 dividido en 4. Que esto es muy sencillo de calcular, es 200. Quiere decir de que ese día asistieron 200 personas. Como ese día asistieron 200 personas y cada una cancela
un total de 5.000 pesos. Entonces 2 por 5, 10. Agregamos la cantidad de ceros restantes. Aquí tenemos 2. Y acá tenemos 3 más. Entonces el total recaudado ese día con 200 personas es de 1.000.000 de pesos. Alternativa C. Pregunta 12, proporcionalidad, en este caso inversa. Dice, para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 28 toneles de 200 litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos toneles? Bueno, en este caso hay que hacer una corrección solamente en el tema de las alternativas. Los valores están correctos, pero los toneles, su capacidad no se mide en toneles, sino que se mide en litros. Entonces, en realidad, la pregunta debiese tener esa alternativa: 28 litros, 50 litros, 75 litros y 100 litros, no toneles. Pero eso no afecta en nada al desarrollo de lo que tenemos que hacer. En este caso, tenemos que 8 toneles nos abarcan 200 litros. Entonces, lo que vamos a ver es cuántos litros son los que tenemos en total con esos 8 toneles. Para eso sacamos 8 por 200 y eso nos da 1.600 litros. ¿Qué es lo que son esos 1.600 litros? Son el total de litros que hay en esos 8 toneles, que cada uno tiene 200 litros. Ahora, que ya sabemos cuántos litros hay en total, se supone que esos litros los queremos envasar en 32 toneles. Por lo tanto son 1.600 litros, los vamos a envasar en 32 cada uno. Hay que dividir para poder sacar cuánto es cada uno. Y en este caso tenemos que sacar 32. ¿Cuántas veces caben 160? 5 veces. 5 en 32 sería 160. No sobra nada. 0. 32 en 0, 0, 50. Es decir, ¿cuántos litros tiene los 32 nuevos toneles? Son 50 litros. Alternativa B. Pregunta 13. De porcentaje. De los 800 alumnos de un colegio han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos han ido de viaje? En este caso lo que tenemos que hacer es decir, 800 estudiantes equivalen al 100% de alumnos de un colegio. Si 600 son los estudiantes que fueron de viaje, porque recordemos que aquí estamos colocando arriba en esta columna estudiantes, el número de estudiantes y acá el porcentaje, entonces el porcentaje sería X porque lo desconocemos. En la regla de 3 simple para calcular porcentaje, los valores que están entrecruzados entre sí, pero no con el X, se multiplican. X sería igual entonces a 600 por 100 y el valor que está entrecruzado con la X pasa a dividir. Si nosotros eliminamos acá 2 ceros, significa que estamos simplificando por 100. Simplificamos por 100, nos quedaría simplemente 600 por 1 y partido 8. 600 dividido 8. Y eso nos da lo siguiente. 8, ¿cuántas veces caben 60? Sería 7 veces. 8 por 7, 56. Nos sobra 4. 8 en 40 serían 5. Y nos sobra 0, porque 8 por 5, 40. Es decir, el 75% de los estudiantes fue al viaje. Alternativa D. Pregunta 14 sobre potencias y sus propiedades. Dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? 3 elevado a 0 menos 2 elevado a 4 más 3 elevado a 3 menos 5 elevado a 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir mostrando las distintas propiedades, definiciones de potencia para que podamos resolver este ejercicio. Nos vamos a adelantar un poquitito. Vamos primero a ver el tema de la definición de potencia. Va a aparecer ahí en pantalla para que recordemos que si tenemos una base entera, puede ser positiva, negativa o cero, y si eso está elevado a un cierto número natural, por ejemplo a elevado a b, como dice la definición, a elevado a b significa que la a se repite en forma de multiplicación, en forma iterativa, b veces. Sería a por a por a por a por a, b veces. Es decir, la cantidad de veces que esté el número indicado en el exponente, que es el número de acá arriba.
Entonces acá, cuidado, este menos no me afecta el resultado porque no está dentro de un paréntesis, así que resolvemos lo que está acá. 2 elevado a 4 es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 8 por 2, 16. Entonces el resultado final es 16. Acá es 16. Este menos no me afecta nada, vuelvo a insistir, porque no es parte de la potencia, ya que no está en un paréntesis, así que eso nos da menos 16. Y acá lo mismo, más 3 elevado a 3, es lo mismo que 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Resultado final, más 27. Ahora, propiedad que va a aparecer ahí en pantalla, que cualquier número entero elevado a 1 es el mismo número entero. Por lo tanto, menos 5 elevado a 1, aquí quedaría el menos, lo bajamos, no afecta en la potencia porque no está en un paréntesis, no está dentro del paréntesis en la potencia. 5 elevado a 1 es 5. Y por último, yo quise hacer el 3 elevado a 0, porque es una propiedad muy importante que dice lo siguiente: para todo número entero, incluso para todo número real distinto de 0, todo número elevado a 0 que no sea 0, eso es igual a 1. Y colocar ahí como observación que 0 elevado a 0 es indeterminado. Por lo tanto, como 3 es distinto de 0, 3 elevado a 0 es 1. Y ahora que hemos desarrollado todas las potencias, calculamos. Vamos a juntar todos los positivos. 1 más 27 serían 28. Juntamos los negativos, eso nos daría 21 menos 21. Y ahora simplemente tenemos que restar, manda el signo del número mayor, 20, con mayor valor absoluto. 28 menos 21 sería 7 y eso nos da 7 positivo, además que es la única alternativa que tiene 7. Entonces la respuesta es la letra B. Bien, operatoria. Número 15, si a más b es igual a 8 y a por b es igual a 10, entonces ¿cuál es el valor de a cuadrado más 6ab más b cuadrado? Aquí yo solamente quiero discrepar una cosa. Yo pienso que esta pregunta, más que de números, es una pregunta de álgebra, que también se podría resolver numéricamente, pero considero, insisto, más de álgebra. Pero bueno, resolvámosla en todo caso de la siguiente manera. Sabemos que a más b es igual a 8 y a por b es igual a 10. Entonces, para obtener la expresión a cuadrado más b cuadrado, lo vamos a sacar de acá, de a más b igual a 8, elevando al cuadrado ambos términos. Pero aquí voy a hacer al tiro una aclaración. A más b al cuadrado es distinto de a cuadrado más b cuadrado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a dar cuenta que cuando va a aparecer ahí en pantalla que a más b al cuadrado es un cuadrado de binomio. Y el cuadrado de binomio es igual a cuadrado más el doble de a por b, ya sea más o sea menos, como dice ahí en la fórmula. Porque si el más, aquí si el signo es más al medio, aquí es más también el doble de a por b. Pero si es menos aquí al medio, aquí también va a ser menos. Por lo tanto aquí es más b cuadrado. Ahora, 8 al cuadrado es 64. Así que a cuadrado más 2ab más b cuadrado, todo eso es 64. Entonces, ya tenemos esta expresión, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Pero nos falta, pero tenemos que obtener 6ab. Es decir, nos faltan 4ab para tener 6ab. Para que se entienda, debemos llegar a 6ab, pero tenemos 2ab. Entonces, si nosotros restamos, ya saben que es 4ab. Eso es lo que nos falta. Y sabemos, por otro lado, que a por b es igual a 10. Pero nosotros necesitamos 4ab. Entonces, multiplicando por 4, obtenemos que 4ab es igual a 10 por 4, 40. Y entonces, sumamos el 64 más el 40, que son las dos expresiones que dan en su totalidad a cuadrado más 6ab más b cuadrado. Sumamos ambas expresiones y eso nos da más 40, lo siento, y eso da 104. Alternativa C. Pregunta 16 sobre potencias con exponente negativo.
Antes de leer la pregunta, va a aparecer en pantalla qué es lo que sucede cuando tenemos una potencia con base entera y un exponente negativo. Ojo, una base entera pero distinta de 0, ya que no se puede el 0 elevar un número negativo, ya que produciría una indeterminación. Van a aparecer algunos ejemplos. Si tengo 5 elevado a menos 2, eso es lo mismo que 1 partido 5 al cuadrado. Es decir, se invierte el 5 como un quinto y eso se eleva a 2. Si tuviésemos, por ejemplo, 3 elevado a menos 3, se invierte el 3, quedaría un tercio y eso elevado a 3, como se ve en pantalla. Bien, sabiendo eso, vamos a resolver el ejercicio. Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes expresiones el valor de x es menos 3? Número 1, 4 elevado a x es igual a 1 partido 64. La propiedad decía, a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido a elevado a n. Esta propiedad puede pasar tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Es decir, tenemos que 1 partido 64 es lo mismo que 4 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque si 4 elevado a 3 es 64, elevarlo a menos 3 es invertir el 4, dejarlo como un cuarto y eso elevado a 3. Y ahí daría 1 partido 64. Por lo tanto, ¿qué sería? 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 3. Ahora, como las bases son iguales en esta ecuación exponencial, entonces se pueden eliminar las bases y quedarían solamente los exponentes. Y ahí x sería igual a menos 3. Por lo tanto, acá esto sería verdadero. Afirmación 2. En la afirmación 2 lo que vamos a hacer es despejar el 4 elevado a x. En este caso, 4 elevado a x va a ser igual a 1 partido 4 elevado a 3. Entonces, ¿por qué? Porque esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y ya vimos que si tenemos que a elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n, de nuevo vamos a hacer el paso de derecha a izquierda. Esto sería equivalente a 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 3. E igual que en el caso anterior, x sería igual a menos 3. Por lo tanto, 2 también es verdadera de que x es igual a menos 3. Acá vamos a recordar la propiedad de potencia de una potencia, en la cual en la potencia de una potencia va a aparecer ahí en pantalla que los exponentes se tienen que multiplicar. Por lo tanto, en 4 elevado a menos 1 y eso elevado a x igual a 64, se tienen que multiplicar estos exponentes. Sería 4 elevado a menos x. Y 64, si nosotros lo expresamos en base de 4, es lo mismo que 4 elevado a 3. Las bases son iguales en esta ecuación exponencial, por lo tanto los exponentes también lo son. Esto es menos x igual a 3. Multiplicando por menos 1 para poder dejar la x positiva, nos queda que x es igual a menos 3 porque cambiamos los signos a ambos lados de la expresión. Por lo tanto, concluimos definitivamente que también para la expresión número 3 se obtiene que el valor de x es menos 3. Concluyendo, en 1 x vale menos 3, en 2 x vale menos 3 y en 3 también x vale menos 3. Alternativa D. Pregunta número 17 sobre potencia en base 10. Lo que tenemos que recordar que cuando nosotros multiplicamos por una potencia de base 10, cuando se hacen ejercicios, porque esa expresión está ahí escrita en notación científica, lo que vamos a hacer es que cuando está, repito, multiplicado por un 10 elevado a un exponente positivo, las comas se corren hacia la derecha, y si está elevado a un número negativo, el 10 en este caso, la coma se va corriendo hacia el lado izquierdo y se corre tantas veces como esté elevado el 10. Por lo tanto, si nosotros tenemos 5,3 por 10 elevado a menos 3, la coma se tiene que correr en este caso 3 espacios hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a escribir acá el 5,3, vamos a colocar la coma en forma imaginaria porque después la vamos a borrar y nos corremos 3 espacios. En este caso sería 1, ya tenemos un espacio, ahora tendríamos que corrernos 2 espacios porque nos faltan 2, y para hacer eso tenemos que colocar ceros acá, 1, 2,
Ahí ya tenemos los tres espacios, estamos listos. Colocamos la coma donde corresponde, borramos la anterior porque ya no está ahí, solamente la tomamos de referencia, y nos queda como resultado final 0,0053. Alternativa B. Pregunta 18 sobre expresiones escritas en notación científica. Dice, si P es igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3 y Q es igual a 2 por 10 elevado a menos 3, ¿cuál de las siguientes igualdades se cumplen? Vamos a ir analizando cada igualdad por separado y vamos a ver si se cumplen o no. En este caso dice que P más Q es igual a 7,2 por 10 elevado a menos 3. Recordemos que P es igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3. Entonces P es igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3. Y recordemos que Q era 2 por 10 elevado a menos 3. Entonces P más Q sería igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3 más 2 por 10 elevado a menos 3. Y acá nosotros tenemos que el factor común entre estas dos expresiones es 10 elevado a menos 3. Y como en álgebra, nosotros podemos factorizar esta expresión, donde nuestro factor común es 10 elevado a menos 3. Entonces quedaría 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto da la primera expresión de la izquierda? 5,2. Más, porque al medio hay un más. 10 elevado a menos 3. ¿Por cuánto nos da la segunda expresión, la de la derecha? Por 2, que es lo que nos falta. Finalmente, sumamos lo que está en los paréntesis, 5,2 más 2, y eso sería 7,2. Que es igual a la expresión de la derecha acá, 7,2 por 10 elevado a menos 3, solamente que están cambiados los términos, los factores, pero en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Así que 1 es verdadero. 2. P por Q es igual a 1,04 por 10 elevado a menos 5. Recordemos que P era 5,2 por 10 elevado a menos 3 y Q era igual a 2 por 10 elevado a menos 3. En este caso, si multiplicamos P por Q, sería 5,2 por 10 elevado a menos 3 por 2 por 10 elevado a menos 3. Si multiplicamos 5,2 por 2, eso nos da 10,4. Estamos multiplicando 5,2 por 2. Y si multiplicamos 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 3, ahí va a aparecer en pantalla, recordemos, una propiedad que dice que en la multiplicación de potencia de igual base se pueden, en este caso, sumar los exponentes. Y si sumamos los exponentes nos daría 10 elevado a menos 3 menos 3. Y eso sería 10 elevado a menos 6. Al parecer, esta afirmación sería falsa. Pero la verdad que no lo es. Porque lo que pasa es que aquí vamos a hacer un truco. Si yo tengo 10,4, yo puedo correr esta coma hacia la izquierda. Y ahí nos quedaría 1,04. Pero, como acabo de modificar la igualdad, también tengo que modificar la del exponente. En este caso, acá lo que estoy haciendo es restar. Estoy dividiendo por 10. Y si acá estoy dividiendo por 10, porque para correr la coma hacia la izquierda tengo que dividir por 10, o por 100, depende cuánto espacio me corre hacia la izquierda. En este caso, como me corre un espacio hacia la izquierda, dividí por 10. Para contrarrestar esto y mantener la igualdad, acá tengo que multiplicar por 10, el 10 elevado a menos 6. Entonces acá divido por 10, es decir, me corre un espacio hacia la izquierda, y acá al otro lado multiplico por 10. Y como voy a multiplicar por 10, este menos 6 aumentaría en 1. Es decir, menos 6 más 1 daría 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, esta expresión es igual a la de acá. Porque recuerden que acá nos corrimos, restamos un espacio y acá sumamos un espacio. Por eso se mantenía la igualdad. Por lo tanto, la expresión 2 es verdadera. P menos Q es igual a 3,2. P era igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3 y Q era igual a 2 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, P menos Q sería igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3 menos 2 por 10 elevado a menos 3.
Y al igual que en P más Q, tenemos que factorizar, porque este es nuestro factor común. 10 elevado a menos 3 por 5,2 menos 2. Este es nuestro factor común y después dentro del paréntesis solamente conservamos los valores que nos están restando, que es 5,2 menos 2. Y ahora restamos 5,2 menos 2, que es efectivamente 3,2. Pero 10 elevado a menos 3 se sigue conservando. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí no está el 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, esta expresión no es verdadera, es la que tenemos acá abajo. Por lo tanto, 3 es falsa. Conclusión. 1 es verdadero, 2 es verdadero, 3 es falsa. Es solamente la alternativa D. Bueno, así damos por término al tema del eje de números en esta prueba de la admisión de la Marina. Espero que te haya servido y que sea de utilidad para tu futura postulación. Nos estaremos viendo en un próximo video en los demás ejes temáticos. Que estés bien. Adiós.